Un joven de 17 años, Diego Morales, entró solo a un tribunal en un pueblo sureño, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y la mirada fija en un horizonte que parecía diseñado para aplastarlo. Acusado de robo de auto y resistencia al arresto, no llevaba más que un cuaderno gastado, lleno de notas escritas a mano con tinta que se desvanecía, y el peso de un padre que murió bajo las garras de un sistema que nunca le dio una oportunidad. Frente a él, el juez Ricardo Salazar, un hombre cuya arrogancia era tan afilada como un cuchillo, lo miró con desprecio, sus palabras cortantes como vidrios rotos, burlándose de su juventud, de su pobreza, de su piel morena. La sala estalló en risas crueles, un coro de desdén que resonaba como un eco de siglos de injusticia, como si Diego fuera un chiste, un insecto bajo la bota de un sistema que ya había decidido su destino. Pero lo que nadie en esa sala sabía, lo que no podían imaginar, era que este chico, al que todos subestimaban, estaba a punto de hacer temblar los cimientos de sus prejuicios con una verdad tan afilada que cortaría el aire mismo, dejando al descubierto las mentiras que lo habían arrastrado hasta allí. Si crees que la justicia debe escuchar a los que no tienen voz, si sientes que la verdad merece un lugar en este mundo, dale like a esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a esta lucha. Que comience el relato. El tribunal era un coliseo de madera vieja, con bancos que crujían bajo el peso de miradas cargadas de prejuicio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, pero la justicia se movía aún más lento. El aire estaba denso, no solo por el calor pegajoso que se adhería a la piel, sino por una tensión que apretaba el pecho como una garra invisible. Los espectadores, en su mayoría blancos, se sentaban con los brazos cruzados, sus rostros endurecidos por la certeza de que ya conocían el final de esta historia. Sus ojos recorrían a Diego Morales, un joven de 17 años, delgado, de piel morena, vestido con un traje prestado que le quedaba grande, las mangas colgando como un recordatorio cruel de su lugar en el mundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un cuaderno lleno de notas garabateadas, cada palabra escrita con el sudor de noches sin dormir, cada línea un acto de resistencia contra un sistema que lo había condenado antes de que abriera la boca. No tenía abogado, no tenía dinero, no tenía a nadie que creyera en él, salvo su madre, Ana, sentada al fondo de la sala, con los puños apretados y el corazón en un nudo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo, orgullo y una furia contenida que crecía con cada segundo. Frente a Diego, el fiscal, Elena Vargas, una mujer de traje impecable y lengua aún más afilada, se reclinó en su silla con una sonrisa de suficiencia, como si este juicio no fuera más que un trámite, una caja que marcar antes de pasar al siguiente caso. Y luego estaba el juez Ricardo Salazar, un hombre en sus 60, con el rostro tallado por décadas de autoridad incuestionable, sus gafas reluciendo bajo la luz como si fueran un escudo, sus ojos fríos, casi crueles, mientras observaban a Diego como si fuera una molestia, un error que debía ser corregido rápidamente. En la galería, un reportero local, Miguel Torres, garabateaba notas con una expresión que parecía gritar, culpable, antes de que el juicio siquiera comenzara. Sus dedos se movían rápidos, como si estuviera ansioso por publicar una historia que reforzara los prejuicios de la ciudad. A su lado, una mujer mayor, Clara, vecina del barrio donde vivía Diego, susurraba a su acompañante con una mueca de desprecio. Siempre son los mismos, causando problemas. Cada palabra era una puñalada, no solo para Diego, sino para Ana, que escuchaba desde el fondo, sintiendo cómo la rabia le quemaba las entrañas. Había soportado años de comentarios como ese, años de ver cómo su hijo era juzgado por su piel, por su barrio, por su mera existencia. Pero aquí, en un lugar que se suponía debía ser sagrado, donde la justicia debería reinar, esas palabras eran una afrenta que dolía más que cualquier golpe. El silencio en la sala se rompió cuando la voz del juez Salazar cortó el aire como un látigo. «Señor Morales», dijo, ajustándose las gafas con un gesto que destilaba desdén, ¿realmente cree que un niño como usted, sin educación, sin experiencia, sin un centavo, puede representarse a sí mismo en este tribunal? Esto no es un juego de escuela, no es un club de debate.
Robo de auto y resistencia al arresto son cargos graves. ¿De verdad piensa que está calificado para estar aquí? La sala estalló en risas bajas, un murmullo de burla que recorrió los bancos como una ola venenosa. El fiscal Vargas dejó escapar una risita disimulada, sus labios curvados en una sonrisa que parecía decir, «Esto será fácil». Miguel Torres, el reportero, escribió aún más rápido, como si ya estuviera redactando el titular. Adolescente latino fracasa en su propia defensa. Pero lo que más dolió, lo que hizo que Ana sintiera que el mundo se derrumbaba a su alrededor, fue el comentario de un hombre mayor en la galería, con una camisa a cuadros desteñida, que habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Estos chicos siempre están metidos en problemas, ¿no? Es su naturaleza. El comentario, cargado de veneno racista, fue como una bofetada en el rostro de Ana, que tuvo que morderse el labio hasta casi hacerlo sangrar para no gritar. María, una amiga de la familia que la acompañaba, apretó su mano con fuerza, susurrando entre dientes. «Esto es una vergüenza». Pero Diego no se inmutó. Se puso de pie lentamente, con una calma que desarmaba, y respondió con una voz clara, aunque suave, que resonó en la sala como un desafío silencioso. «No, su señoría, no estoy calificado, pero estoy aquí porque soy inocente, y hoy voy a probarlo». La sala quedó en silencio, un silencio frágil, como el momento antes de que estalle una tormenta. El juez Salazar alzó una ceja, sorprendido por la audacia de un chico al que todos habían descartado. El fiscal Vargas dejó de sonreír por un instante, y los murmullos de la galería se apagaron, reemplazados por una curiosidad tensa. Nadie esperaba que este joven, nadie, en un traje prestado, tuviera el valor de hablar con tanta firmeza, con tanta convicción. Pero lo que nadie sabía aún era que Diego no estaba solo. En su cuaderno, en cada palabra escrita a mano, llevaba el peso de su padre, Manuel, un hombre que había muerto en una celda, acusado injustamente, silenciado por un sistema que nunca lo escuchó. Y en el fondo de la sala, Ana, su madre, sentía que cada palabra de Diego era un eco de su esposo, un grito de resistencia contra un mundo que los había aplastado una y otra vez. Pero también sentía miedo, un miedo profundo, visceral, porque sabía lo que este sistema podía hacerle a un chico como Diego, un chico que se atrevía a alzar la voz. El primer testigo en subir al estrado fue el oficial Juan Ramírez, un hombre de mediana edad con el cabello cortado al ras y los hombros cuadrados, como si aún marchara al ritmo de su pasado militar. Su voz era firme, casi mecánica, mientras relataba su versión de los hechos con una confianza que parecía inquebrantable. «Vi al acusado», dijo, señalando a Diego con un dedo acusador, inclinado en la ventana del conductor, manipulando algo que parecía una herramienta, intentando encender el vehículo. «Cuando me identifiqué como oficial de policía, huyó». Los murmullos de aprobación recorrieron la galería. La historia sonaba convincente, limpia, perfecta, como un guión ensayado que encajaba con los prejuicios de la sala. El fiscal Vargas asintió con una sonrisa, mientras Miguel Torres, el reportero, escribía furiosamente, su pluma casi perforando el papel, como si ya estuviera redactando la condena de Diego. Pero entonces Ramírez añadió algo que hizo que el aire se volviera aún más pesado. Era obvio que estaba tramando algo, su apariencia, su ropa, todo en él gritaba sospechoso. Las palabras cayeron como una bomba. Ana, al fondo, sintió que la sangre le hervía en las venas. Su apariencia, su ropa. Era un ataque directo, no solo a Diego, sino a todos los que compartían su color de piel, su barrio, su vida. María, a su lado, dejó escapar un jadeo de indignación y un hombre joven en la galería, Javier, un vecino que conocía a Diego desde niño, apretó los puños, conteniendo la rabia que amenazaba con explotar. ¿Cómo se atrevía este oficial a reducir a Diego a un estereotipo? ¿Cómo podía un hombre jurado proteger la ley, usar palabras tan cargadas de prejuicio en un lugar que se suponía debía ser justo? Diego, sin embargo, no se dejó intimidar. Tomó su cuaderno, se levantó con una calma que parecía desafiar la gravedad de la sala, y se acercó al estrado con pasos medidos, como si cada uno estuviera calculado para no mostrar ni un ápice de miedo.
No había hostilidad en su mirada, solo una determinación que hizo que incluso el juez Salazar levantara la vista de sus notas, intrigado a pesar de sí mismo. Oficial Ramírez, comenzó Diego, su voz baja pero precisa, cortando el aire como una navaja. Usted dijo que me vio manipulando cables. ¿A qué distancia estaba cuando lo observó? Ramírez respondió sin dudar, con la arrogancia de alguien que nunca había sido cuestionado. A unos 6 metros, más o menos. Diego asintió, como si estuviera confirmando algo para sí mismo, dejando que las palabras del oficial flotaran en el aire. ¿Y era de noche, verdad? Sí, estaba oscuro, admitió Ramírez, sin darse cuenta de la trampa que se estaba tejiendo. ¿Y la ventana del auto estaba bajada? No, cerrada, respondió el oficial, aún confiado. Diego dejó que el silencio se extendiera por un momento, un silencio que pesaba como plomo, antes de continuar. Entonces, desde 6 metros, en la oscuridad, a través de una ventana cerrada, usted vio a un joven latino, con una sudadera oscura, manipulando cables dentro del auto. Un murmullo recorrió la sala, como un viento que comienza a levantarse antes de una tormenta. Los ojos del juez Salazar se entrecerraron y por primera vez, la atención de la galería se desvió del oficial hacia Diego, como si de repente se dieran cuenta de que este chico no era solo un acusado, sino una fuerza que no podían ignorar. El ambiente en el tribunal cambió, aunque solo ligeramente, como si una grieta comenzara a formarse en una pared que todos creían inquebrantable. Diego no alzó la voz, no necesitaba hacerlo. Su calma era su arma, y cada palabra que pronunciaba era un golpe preciso contra la narrativa del Estado. Con el permiso de su señoría, dijo, girándose hacia el juez con una cortesía que contrastaba con la furia que ardía en su interior, quisiera acercarme al testigo. Salazar, con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo, asintió con un leve movimiento de cabeza. Diego caminó hacia Ramírez y colocó una foto laminada frente a él, una imagen del auto en cuestión, un sedán negro común y corriente, idéntico al que había desencadenado esta pesadilla. Oficial, dijo Diego, su voz firme pero cargada de un peso que parecía venir de generaciones. ¿Puede mostrarle a la sala dónde están los cables de encendido en este vehículo? Ramírez frunció el ceño, estudió la foto con una mezcla de confusión y arrogancia, y luego señaló vacilante hacia el área del tablero, detrás del volante. Diego se giró hacia el jurado, su mirada directa, casi desafiante, pero sin perder la compostura. Los cables de encendido están aquí, dijo, señalando un punto en la foto, ocultos dentro del tablero, no visibles desde el exterior del auto. Y sin embargo, el oficial Ramírez afirma que me vio manipulándolos, en la oscuridad, desde 6 metros, a través de una ventana cerrada. Un murmullo más fuerte recorrió la sala, esta vez no de burla, sino de sorpresa, de incredulidad, de una rabia creciente que comenzaba a tomar forma. Algunos jurados se inclinaron hacia adelante, sus rostros mostrando las primeras señales de duda, mientras otros intercambiaban miradas, como si empezaran a cuestionar todo lo que habían dado por sentado. El fiscal Vargas se puso de pie, visiblemente irritado, su rostro enrojecido por la frustración. «¡Objeción!», exclamó, su voz cortante. «Esto es especulación». Pero antes de que el juez pudiera responder, Diego se giró con una calma que era casi sobrenatural. «Su señoría», dijo, mirando directamente a Salazar, «si el testigo principal del Estado basa su acusación en algo físicamente imposible, ¿cómo puede confiarse en todo su testimonio? ¿Cómo puede un hombre jurado proteger la ley mentir tan descaradamente y esperar que lo creamos?» El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio que no solo llenó la sala, sino que pareció detener el tiempo. Incluso Miguel Torres, el reportero, dejó de escribir por un momento, su pluma suspendida en el aire, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. El juez Salazar, por primera vez, pareció desconcertado, su rostro perdiendo esa máscara de autoridad impenetrable. «Continúe, señor Morales», dijo, su voz menos cortante, casi humana, como si por un instante hubiera recordado que también era un hombre, no solo un juez. Pero la indignación en la sala no terminó ahí. Mientras Diego regresaba a su mesa, el hombre de la camisa a cuadros en la galería no pudo contenerse.
Estos chicos siempre saben cómo manipular el sistema, gritó, su voz cargada de un veneno que hizo que el aire se volviera aún más pesado. La frase cayó como una bomba, y esta vez la reacción fue inmediata. Ana, al fondo, sintió que algo dentro de ella se rompía. Sus manos se apretaron tanto que las uñas se clavaron en sus palmas, dejando pequeñas medias lunas de sangre. Había soportado demasiados insultos, demasiadas miradas, demasiados juicios contra su hijo, pero esto era más de lo que podía soportar. María, a su lado, no pudo contenerse y siseó, lo suficientemente alto para que los de al lado la escucharan. Eso es racismo puro, es una vergüenza que permitan esto aquí. Javier, el vecino, se puso de pie por un instante, como si estuviera a punto de gritar algo, pero Ana lo detuvo con una mirada, no porque no quisiera que hablara, sino porque sabía que este no era el momento de pelear con puños, sino con verdades. El juez Salazar golpeó su mazo, exigiendo orden, pero no reprendió al hombre de la camisa a cuadros, no dijo una palabra contra el comentario racista que había resonado en la sala. Y eso, más que nada, fue lo que hizo que la furia de Ana creciera hasta convertirse en algo casi insoportable. ¿Cómo podía un juez, un hombre que se suponía debía representar la justicia, quedarse callado ante semejante afrenta? ¿Cómo podía permitir que un comentario tan vil, tan lleno de odio, quedara sin castigo en su sala? La indignación se extendió como un incendio, no solo en Ana, sino en María, en Javier, en los pocos que en la galería comenzaban a sentir que algo estaba profundamente mal. Diego, sin embargo, no reaccionó al comentario. Sus ojos permanecieron fijos en el juez, en el jurado, en la verdad que estaba decidido a sacar a la luz. Pero en su interior, la furia ardía, no como un fuego descontrolado, sino como una llama contenida, canalizada en cada palabra, en cada pregunta, en cada movimiento. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su cuaderno, que hablaba de una fuerza que iba más allá de su edad, más allá de su experiencia. No era solo un chico defendiendo su inocencia, era un joven que cargaba el peso de una familia rota, de un padre que había muerto en una celda por un sistema que nunca lo escuchó, de una madre que había sacrificado todo para protegerlo, de un barrio que vivía bajo la sombra constante del prejuicio. Cada palabra que pronunciaba era un golpe contra esa pared de indiferencia, un desafío a un sistema que lo había condenado antes de que pudiera hablar. Y mientras la sala seguía murmurando, mientras el fiscal Vargas intentaba recomponerse y el juez Salazar observaba con una mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes, Diego sabía que esto era solo el comienzo. Había abierto una grieta en la narrativa del Estado, una grieta pequeña pero innegable, y ahora iba a ensancharla hasta que la verdad quedara al descubierto, hasta que el mundo viera quién era él realmente, no un acusado, no un estereotipo, sino un hijo, un luchador, un portador de la verdad. Ana, al fondo, sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, no de tristeza, sino de una furia contenida, una furia que crecía con cada mirada despectiva, con cada palabra prejuiciosa que había escuchado en esa sala. Pero también había orgullo, un orgullo feroz, visceral, por su hijo, que no se doblegaba, que no se rendía, que estaba enfrentando a un sistema diseñado para aplastarlo. Y mientras Diego volvía a sentarse, con el cuaderno aún en la mano, la sala permaneció en un silencio tenso, no el silencio de la derrota, sino el silencio que precede a una revolución. La grieta que Diego había abierto no solo estaba en la narrativa del Estado, estaba en los corazones de los que escuchaban, en los jurados que comenzaban a dudar, en el reportero que empezaba a cuestionar su propia pluma, en la madre que, por primera vez en años, sentía que su hijo no solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos los que habían sido silenciados antes que él. Si esta historia te ha encendido, si sientes la misma indignación que recorre las venas de Diego y su madre, si crees que la justicia debe ser para todos, no solo para unos pocos, dale like y deja un comentario con la palabra justicia. Que el mundo sepa que no vamos a quedarnos callados ante la injusticia, que no vamos a permitir que chicos como Diego sean silenciados. La lucha de Diego apenas comienza, y tú eres parte de ella.
La sala del tribunal vibraba con una energía nueva, un zumbido de incertidumbre que reemplazaba las risas burlonas del principio. Diego Morales, el joven de 17 años que todos habían subestimado, había abierto una grieta en la narrativa del fiscal, una grieta que ahora amenazaba con derrumbar el castillo de mentiras que lo había llevado a ese banquillo. La calma en sus movimientos, la precisión de sus palabras, habían silenciado a los escépticos, pero no a todos. El juez Ricardo Salazar, con su rostro de piedra, seguía mirándolo con una mezcla de curiosidad y desdén, como si aún no estuviera convencido de que un chico como Diego pudiera desafiar el peso de su autoridad. El fiscal Elena Vargas, con su traje impecable ahora ligeramente arrugado por la tensión, tamborileaba los dedos sobre la mesa, buscando recuperar el control. Y en la galería, el murmullo de los espectadores se había transformado en un murmullo de duda, aunque algunos, como el hombre de la camisa a cuadros, seguían aferrados a sus prejuicios, sus rostros endurecidos por una rabia que no podían explicar. Pero para Ana, la madre de Diego, sentada al fondo con las manos apretadas como si fueran lo único que la mantenía anclada, cada segundo en esa sala era una batalla. Su corazón latía con una furia que no podía expresar, no solo por las acusaciones contra su hijo, sino por la forma en que el sistema seguía tratando de aplastarlo, de reducirlo a un estereotipo, de borrarlo como había borrado a su esposo años atrás. Diego, sin embargo, no vacilaba. Sus ojos, encendidos con una determinación que parecía venir de otro mundo, estaban fijos en el próximo paso: desmantelar la mentira que lo había llevado hasta allí, y hacerlo con la verdad, una verdad que ardía como un incendio que nadie en esa sala podía apagar. El siguiente testigo en subir al estrado fue Carmen López, la dueña del sedán negro que Diego supuestamente había robado. Entró con una elegancia practicada, su cabello perfectamente peinado, su blazer azul impecable, pero su mandíbula tensa y sus ojos fríos como el hielo. No miró a Diego, no una sola vez, como si su mera presencia fuera una ofensa. Se sentó, cruzó las manos con precisión y comenzó a relatar su historia con la seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado sin cuestionamientos. «Aparqué mi auto frente a mi casa la noche anterior», dijo, su voz clara, casi cortante. «Cuando desperté, ya no estaba. Horas después, la policía lo encontró con este joven dentro». Su dedo señaló a Diego sin siquiera girar la cabeza, como si no valiera la pena el esfuerzo de mirarlo. Los murmullos de la galería regresaron, algunos asintiendo, otros susurrando con satisfacción, como si la historia de Carmen confirmara lo que ya creían, que Diego era culpable, que no había más que discutir. El reportero Miguel Torres garabateaba furiosamente, su pluma moviéndose como si estuviera escribiendo la sentencia final. Pero Diego no se inmutó. Se levantó lentamente, su cuaderno en la mano, y se acercó al estrado con la misma calma deliberada que había desarmado al oficial Ramírez. No alzó la voz, no mostró enojo, solo una determinación que hacía que el aire en la sala se sintiera más pesado. «Señora López», comenzó, su tono suave pero firme, «¿usted vio a alguien tomar el auto?» Carmen negó con la cabeza, su expresión impasible. «No, estaba dormida». Diego asintió, como si estuviera confirmando algo para sí mismo. ¿Las ventanas del auto estaban rotas cuando lo recuperó? No, estaban intactas. ¿Algún signo de entrada forzada? ¿Cerraduras dañadas? Ninguno, admitió Carmen, aunque su voz tenía un filo de impaciencia. Diego dejó que el silencio se asentara, un silencio que parecía presionar a todos en la sala, antes de hacer la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién más tiene acceso a las llaves de su auto? Un destello cruzó los ojos de Carmen, apenas perceptible, pero suficiente para que Diego lo notara. Sus manos se tensaron por un instante antes de responder. «Solo yo», dijo, y luego, tras una pausa casi imperceptible, añadió, «y mi esposo, Roberto». La sala contuvo el aliento. Diego no sonrió, no mostró triunfo, solo asintió con calma, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. «Gracias, señora López», dijo, y se giró hacia el juez. «Su señoría, con su permiso, quisiera llamar a un nuevo testigo, el señor Roberto López». El fiscal Vargas se puso de pie de un salto,
su rostro enrojecido por la frustración. «Objeción», exclamó, su voz temblando de indignación. «Este testigo no estaba en la lista. Esto es una maniobra, una distracción inadmisible». Pero Diego, con una calma que parecía desafiar la tormenta que se desataba a su alrededor, respondió sin perder el control. «Su señoría, la verdad no siempre llega en una lista ordenada. Si la fiscalía no hizo su trabajo, eso no significa que la verdad deba quedarse fuera de esta sala». El juez Salazar lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados, como si intentara descifrar si este chico era un genio o simplemente un insolente. Pero algo en la voz de Diego, en la forma en que sostenía la mirada del juez, hizo que Salazar asintiera lentamente. «Permitido», dijo, y la sala estalló en murmullos de incredulidad. Roberto López subió al estrado con pasos pesados, su rostro pálido, sus hombros encorvados como si llevara una carga invisible. Era un hombre alto, reservado, con una camisa planchada pero arrugada en los bordes, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos evitaban a Diego, evitaban a Carmen, evitaban a todos. Cuando se sentó, el silencio en la sala era tan denso que se podía sentir en la piel. Diego le dio espacio, no lo presionó de inmediato, dejando que el peso del momento se asentara. Luego, con una voz tranquila pero afilada, preguntó: «Señor López, ¿usted tiene acceso a las llaves del auto?». Roberto asintió, casi mecánicamente. «Sí, las tengo». Diego dejó que la respuesta flotara por un momento antes de soltar la pregunta que cambiaría todo. «¿Le prestó el auto a alguien la noche que desapareció?». La sala se congeló. Carmen, sentada en la galería, se quedó inmóvil, sus manos apretadas en su regazo, su rostro una máscara de tensión. Roberto dudó, sus dedos retorciéndose, su mirada fija en el suelo, y entonces, en un susurro que resonó como un trueno, dijo: «Se lo presté a mi sobrino Luis, necesitaba el auto para una cita». El impacto de esas palabras fue como un relámpago. La galería estalló en jadeos, murmullos, susurros de incredulidad. Ana, al fondo, sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en horas, pero también sintió una furia nueva, una furia que crecía al darse cuenta de que todo esto, todo el dolor, todas las acusaciones, podrían haberse evitado si alguien hubiera hablado antes. María, a su lado, apretó su mano con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y rabia. Javier, el vecino, dejó escapar un «no puede ser», que resonó en la sala, ganándose una mirada fulminante del juez. Pero lo que más dolió, lo que hizo que la indignación en la sala alcanzara un punto de ebullición, fue lo que Roberto añadió, casi como si quisiera justificar su silencio. «No pensé que fuera importante. No creí que esto llegaría tan lejos». ¿No pensó que fuera importante? ¿Cómo podía alguien prestar un auto, dejar que un chico inocente fuera acusado de robo, y no pensar que era importante? La furia de Ana era ahora un incendio, no solo contra Roberto, sino contra un sistema que permitía que estas omisiones, estas negligencias, destruyeran vidas. Pero la indignación no terminó ahí. El fiscal Vargas, desesperada por recuperar el control, se puso de pie y lanzó una acusación que hizo que la sala se estremeciera. «Su señoría, esto es una manipulación», exclamó, señalando a Diego con un dedo tembloroso. «El acusado está tratando de jugar la carta de la víctima, inventando historias para distraer al jurado. No podemos permitir que este espectáculo continúe». Las palabras fueron como gasolina en un fuego. María, en la galería, no pudo contenerse más y gritó: «¡Espectáculo! Lo que es un espectáculo es que acusen a un chico inocente por su color de piel». El juez golpeó su mazo, exigiendo orden, pero su silencio ante el comentario racista del hombre de la camisa a cuadros en el capítulo anterior aún resonaba, y ahora su negativa a reprender a Vargas por su acusación cruel solo avivó la furia de los que apoyaban a Diego. Javier, el vecino, se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Esto es una injusticia, están tratando de silenciarlo». El juez golpeó el mazo de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la sala ya no era la misma. La tensión había explotado, y lo que antes era un juicio ordenado, ahora era un campo de batalla donde la verdad y el prejuicio se enfrentaban sin cuartel.
Diego, sin embargo, no perdió la compostura. Se giró hacia el juez, su voz firme pero respetuosa. Su señoría, si el auto no fue robado, entonces no hay robo de auto. Y si no hay robo de auto, ¿de qué se me acusa exactamente? La pregunta flotó en el aire, afilada como una espada, y por un momento, incluso el juez Salazar pareció no tener respuesta. La sala estaba en silencio, pero era un silencio diferente, un silencio lleno de preguntas, de dudas, de una verdad que comenzaba a abrirse paso. Diego no se detuvo allí. Pidió permiso para presentar una evidencia adicional, un video grabado por su amigo Carlos, un joven de 18 años que había estado con él esa noche. El juez, todavía procesando las revelaciones de Roberto, asintió, y la pantalla al frente de la sala se encendió. El video era granulado, inestable, pero lo suficientemente claro como para cambiar todo. Mostraba a Diego acercándose al auto, la puerta ligeramente abierta, su figura moviéndose con cautela, no con intención de robar, sino con curiosidad, como si algo no estuviera bien. Y entonces, desde las sombras, un hombre apareció corriendo hacia él, sin uniforme, sin placa, solo una figura agresiva gritando algo ininteligible. Diego se giró y corrió, no con la culpa de un ladrón, sino con el miedo de alguien que no sabía si sobreviviría a ese encuentro. La sala estalló en jadeos. Ana, al fondo, cubrió su boca con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas, no de tristeza, sino de una furia que amenazaba con consumirla. ¿Cómo podían haber acusado a su hijo de resistir el arresto cuando no había ninguna indicación de que ese hombre era un policía? ¿Cómo podían haberlo arrastrado a esta pesadilla sin siquiera darle la oportunidad de explicarse? María, a su lado, apretó su mano con tanta fuerza que dolía, susurrando, «Esto es una infamia». Javier, incapaz de contenerse, gritó, «Eso no es un policía, es un acosador». El juez golpeó su mazo una vez más, pero su autoridad parecía desvanecerse con cada nueva revelación. El fiscal Vargas, ahora visiblemente descompuesta, intentó objetar, pero su voz carecía de la fuerza de antes. «Esto no cambia el hecho de que el acusado huyó», dijo, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Diego se giró hacia el jurado, su voz tranquila pero cargada de una fuerza que parecía venir de generaciones de lucha. «No resistí el arresto», dijo, mirando a cada jurado a los ojos. «Corrí porque temí por mi vida. Ese hombre no mostró una placa, no dijo que era policía, solo vino hacia mí, gritando, en la oscuridad. En mi barrio, cuando alguien te ataca así, no esperas a preguntar. Corres, porque sabes que no siempre hay una segunda oportunidad». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la sala misma contenía el aliento. Los jurados, algunos con los ojos bajos, otros con las manos apretadas, comenzaron a mostrar signos de algo nuevo. No solo duda, sino empatía. Incluso Miguel Torres, el reportero, dejó de escribir por un momento, su pluma suspendida, como si por primera vez estuviera cuestionando la historia que había planeado escribir. Ana, al fondo, sintió que su corazón se partía en dos, dividido entre la furia por lo que le habían hecho a su hijo y un orgullo feroz por la forma en que él se mantenía firme, no con odio, no con violencia, sino con una verdad que era imposible de ignorar. Pero la indignación en la sala alcanzó un nuevo pico cuando el hombre de la camisa a cuadros, incapaz de contener su prejuicio, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Siempre encuentran una excusa, estos chicos». Esta vez, la reacción fue inmediata. María se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Basta de racismo en esta sala», gritó, señalando al hombre. «Esto es un tribunal, no un lugar para odiar». Javier la apoyó, su voz resonando. «Dejen de juzgarlo por su piel». El juez Salazar, ahora visiblemente abrumado, golpeó su mazo con fuerza, exigiendo orden, pero su voz carecía de la autoridad de antes. No reprendió al hombre de la camisa a cuadros, no dijo nada sobre el comentario racista, y esa omisión fue como un puñal en el corazón de todos los que apoyaban a Diego. ¿Cómo podía un juez, un hombre que se suponía debía ser el guardián de la justicia, permitir que el odio se filtrara en su sala sin consecuencias? Diego, sin embargo, no se dejó arrastrar por la furia de la galería.
Regresó a su mesa, su cuaderno aún en la mano, su rostro una máscara de calma que escondía un incendio interior. Había desmantelado la narrativa del fiscal, había expuesto las mentiras del oficial Ramírez, había obligado a Roberto a admitir la verdad. Pero no estaba luchando solo por él, estaba luchando por su padre, por su madre, por todos los que habían sido silenciados por un sistema que los veía como menos que humanos. Y mientras la sala seguía vibrando con la tensión de lo que acababan de presenciar, Diego sabía que aún no había terminado. Había abierto una grieta y ahora iba a convertirla en un abismo. Ana, al fondo, sintió que las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran solo de furia. Había orgullo, un orgullo que quemaba, un orgullo que le decía que su hijo no solo estaba sobreviviendo a esta batalla, sino que estaba cambiando las reglas del juego. La sala ya no era solo un tribunal, era un campo de batalla donde la verdad estaba ganando terreno, centímetro a centímetro, palabra a palabra. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma furia que Ana y Diego ante un sistema que juzga antes de escuchar, dale like a este relato y deja un comentario con la palabra verdad. Si crees que chicos como Diego merecen ser escuchados, comparte esta historia y únete a la lucha por la justicia. No dejes que esta verdad se apague. La sala del tribunal estaba cargada de un silencio que no era calma, sino la calma tensa que precede a un terremoto. Diego Morales, el joven de 17 años que había desafiado todas las expectativas, había desmantelado las mentiras del oficial Ramírez y expuesto la verdad oculta por Roberto López. La grieta que había abierto en la narrativa del fiscal Elena Vargas ahora era un abismo, y todos en la sala podían sentirlo. Los jurados, con rostros que ya no mostraban certeza, sino duda. El juez Ricardo Salazar, cuya máscara de autoridad comenzaba a resquebrajarse, y los espectadores, divididos entre los que aún se aferraban a sus prejuicios y los que empezaban a ver a Diego no como un acusado, sino como un símbolo de resistencia. Pero para Ana, la madre de Diego, sentada al fondo con las manos temblando de rabia y orgullo, este momento era más que un juicio. Era la lucha de su hijo contra un sistema que había destruido a su esposo, Manuel, y que ahora intentaba aplastar a su hijo. Cada palabra de Diego era un golpe contra esa injusticia. Cada mirada suya, un desafío a un mundo que lo había juzgado por su piel antes de que pudiera hablar. Y ahora, cuando el juez Salazar, con una voz que había perdido su filo cortante, le preguntó si deseaba testificar en su propia defensa, Diego asintió con una sola palabra. Sí. La sala contuvo el aliento, porque todos sabían que lo que venía no era solo un testimonio, sino una verdad que cambiaría todo. Diego caminó hacia el estrado con pasos firmes, no rápidos, no con arrogancia, sino con la calma de alguien que ha cargado un peso durante demasiado tiempo y ha aprendido a llevarlo con dignidad. Cuando se sentó, ajustó el micrófono con cuidado, sus manos firmes a pesar de la tormenta que rugía en su interior. La sala estaba en silencio, no el silencio de la indiferencia, sino el de la expectación, el de un momento que todos sabían sería decisivo. Diego no comenzó con dramatismo, no buscó la simpatía del jurado, comenzó con la verdad, cruda y sin adornos. Esa noche, dijo, su voz baja pero clara, estaba caminando a casa después de un turno largo en la gasolinera, donde trabajo los fines de semana. No tengo auto, nunca lo he tenido, no puedo pagarlo. Caminar por las calles oscuras de mi barrio no es nada nuevo para mí. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que la sala imaginara a un chico de 17 años, cansado, solo, caminando bajo la luz tenue de las farolas. Vi el auto, un sedán negro, estacionado de manera extraña, con la puerta del conductor entreabierta. No había luces, no había nadie cerca. Algo no estaba bien. No parecía que alguien lo hubiera dejado allí por descuido, parecía que algo había salido mal. La sala estaba inmóvil, cada palabra de Diego cayendo como una piedra en un estanque, creando ondas que nadie podía ignorar. Continuó, su voz ganando fuerza, no por volumen, sino por la intensidad de su verdad. Me acerqué, no porque quisiera robar nada, sino porque algo me decía que debía verificar. Miré dentro. Un mochila vieja en el asiento trasero,
una lata de refresco en el portavasos, la guantera entreabierta. No toqué nada, solo miré, y entonces, de la nada, escuché una voz gritando, un hombre corriendo hacia mí desde las sombras. No llevaba uniforme, no mostró una placa, solo era una figura agresiva, gritando algo que no entendí. No era un policía, no en ese momento. Era un hombre furioso, corriendo hacia mí en la oscuridad. La sala se estremeció con un murmullo bajo, casi imperceptible, pero Diego no se detuvo. No corrí porque fuera culpable, dijo, mirando directamente al jurado, sus ojos encendidos con una furia contenida que resonaba en cada palabra. Corrí porque tenía miedo. Porque en mi barrio, cuando un hombre te ataca así, no esperas a preguntar quién es. Corres, porque sabes que chicos como yo no siempre tienen una segunda oportunidad. La indignación en sus palabras era palpable, no porque gritara, sino porque hablaba desde un lugar profundo, un lugar donde el miedo y la injusticia se entrelazaban con la historia de su familia, de su comunidad, de siglos de historias que terminaban mal para chicos como él. La furia en la sala comenzó a crecer, no solo en Diego, sino en los que escuchaban. Ana, al fondo, sintió que su corazón se apretaba, no solo por el dolor de escuchar a su hijo revivir ese momento, sino por la rabia de saber que el sistema lo había puesto en esa posición, que lo había acusado sin pruebas, sin preguntas, solo por su apariencia. María, su amiga, apretó su mano con tanta fuerza que dolía, susurrando entre dientes, «Esto es una infamia». Javier, el vecino, sentado unas filas más adelante, tenía los puños cerrados, su rostro rojo de ira, como si estuviera a punto de levantarse y gritar. Pero la indignación alcanzó un nuevo pico cuando el fiscal Vargas, incapaz de soportar el peso de la verdad de Diego, se puso de pie y lo interrumpió con una voz cortante. «Su señoría, esto es un intento descarado de manipular al jurado», exclamó, señalando a Diego con un dedo tembloroso. El acusado está jugando la carta de la víctima, tejiendo una historia para ganar simpatía. No podemos permitir que este circo continúe. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La sala estalló en murmullos, algunos de indignación, otros de apoyo al fiscal. Pero lo que hizo que la furia explotara fue el asentimiento de un jurado, un hombre de mediana edad con el cabello canoso, que asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con Vargas. María no pudo contenerse más. «¡Eso es mentira!», gritó desde la galería, su voz resonando como un trueno. «Están tratando de silenciarlo porque no quieren escuchar la verdad». Javier se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Dejen de atacarlo por ser quien es». El juez Salazar golpeó su mazo con fuerza, exigiendo orden, pero su voz carecía de la autoridad de antes, como si incluso él sintiera que el control se le escapaba. Diego, sin embargo, no se dejó arrastrar por el caos. Levantó una mano, un gesto simple pero poderoso, pidiendo silencio. «Su señoría», dijo, mirando al juez con una calma que era casi sobrenatural. «No estoy aquí para jugar la carta de la víctima. Estoy aquí para decir la verdad, porque mi padre nunca tuvo esa oportunidad y porque demasiados como él nunca la tienen». La sala se quedó en silencio, un silencio reverente, como si las palabras de Diego hubieran tocado algo profundo, algo que iba más allá de este juicio. Sacó de su cuaderno un sobre pequeño, arrugado, doblado tantas veces que los bordes estaban desgastados, como si fuera un pedazo de su alma. «Esta carta», dijo, su voz baja pero firme, «la escribió mi padre desde la prisión, antes de morir. Me dijo que la ley no son solo palabras, sino un peso, y que si alguna vez entendía ese peso, debía usarlo para levantar a alguien, no para avanzar yo, sino para evitar que alguien más fuera olvidado». Desdobló la carta con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y leyó solo unas líneas, su voz temblando no de miedo, sino de la emoción cruda de un hijo que lleva el legado de su padre. «Hijo, si alguna vez estás frente a la ley, no bajes la cabeza. Habla, aunque tiembles, aunque te ignoren, porque tu voz es lo único que no pueden quitarte». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, y luego añadió, mirando al jurado, «No estoy aquí porque crea que puedo ganar. Estoy aquí porque no puedo seguir viendo cómo la gente como mi padre desaparece en el silencio». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso, no era incómodo, era sagrado.
Los jurados, algunos con los ojos húmedos, otros con las manos apretadas, ya no veían a un acusado, veían a un joven que cargaba una historia más grande que él mismo. Ana, al fondo, dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de un orgullo feroz, mezclado con una furia que quemaba contra un sistema que había intentado aplastar a su hijo como aplastó a su esposo. María, a su lado, sollozó en silencio, su mano aún apretando la de Ana. Javier, incapaz de quedarse quieto, susurró: «Este chico es un héroe». Pero la indignación no terminó ahí. El hombre de la camisa a cuadros, el mismo que había destilado veneno desde el principio, no pudo contenerse. «Siempre con las mismas historias», gruñó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Estos chicos siempre inventan algo para salirse con la suya». La sala explotó. María se puso de pie de un salto, su voz temblando de furia. «Basta de racismo en este lugar», gritó, señalando al hombre. «Esto es un tribunal, no un espacio para tu odio». Javier la apoyó, su voz resonando. «Dejen de juzgarlo por su piel. Escuchen lo que dice». Incluso Miguel Torres, el reportero, dejó de escribir, su pluma inmóvil, como si por primera vez estuviera viendo la verdad no como una historia para vender, sino como algo que exigía respeto. El juez Salazar golpeó su mazo una y otra vez, exigiendo orden, pero su autoridad se desvanecía. No reprendió al hombre de la camisa a cuadros, no dijo nada contra el comentario racista, y esa omisión fue como un incendio que avivó la furia de todos los que apoyaban a Diego. ¿Cómo podía un juez, un hombre que se suponía debía ser el guardián de la justicia, permitir que el odio se filtrara en su sala sin consecuencias? Diego, sin embargo, no se dejó consumir por la rabia. Regresó a su asiento, la carta aún en la mano, su rostro una máscara de calma que escondía un fuego interior. Había dicho todo lo que necesitaba decir, no con furia, no con odio, sino con una verdad que era más poderosa que cualquier grito. La sala ya no era la misma. Los jurados, algunos con los ojos fijos en Diego, otros mirando al suelo como si enfrentaran sus propios prejuicios, parecían transformados. Incluso el fiscal Vargas, que había intentado interrumpirlo, se sentó en silencio, su pluma inmóvil, sus argumentos desmoronándose. El juez Salazar, por primera vez, miró a Diego no como un acusado, sino como un ser humano, un joven que había hecho lo que pocos se atreven: desafiar un sistema que los aplasta. Y en el fondo, Ana sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había perdido a su esposo en un tribunal como este, había jurado proteger a su hijo de un destino similar, pero ahora, viendo a Diego hablar con una fuerza que ella nunca supo que tenía, entendió que no estaba luchando solo por él. Estaba luchando por todos los que habían sido silenciados, por todos los que habían sido olvidados. Los jurados se retiraron a deliberar, y la sala quedó envuelta en un silencio expectante. Para Diego, esas 3 horas fueron una eternidad, pero se sentó en silencio, sus manos cruzadas, sus ojos bajos, no en derrota, sino en una calma que hablaba de su fuerza interior. Alrededor, los murmullos de los reporteros y los espectadores llenaban el aire, pero Ana, María y Javier permanecían inmóviles, sus corazones latiendo al unísono con la esperanza y la furia. Cuando los jurados regresaron, el juez llamó al orden, y el foreman, un hombre de mediana edad con una chaqueta azul, se puso de pie, un papel temblando en sus manos. «En el cargo de robo de auto», dijo, su voz firme, «declaramos al acusado no culpable». Un jadeo colectivo recorrió la sala. «En el cargo de resistencia al arresto, declaramos al acusado no culpable». El silencio que siguió fue diferente, lleno de emoción, de alivio, de una justicia que por fin había encontrado su camino. Diego no reaccionó de inmediato, sus ojos fijos en la mesa, procesando no solo las palabras, sino lo que significaban. Y entonces, desde atrás, los brazos de Ana lo envolvieron, temblorosos pero fuertes, su voz un susurro roto por el orgullo. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mi hijo». Mientras la sala comenzaba a vaciarse, una figura se acercó a Diego. Era Luis, el sobrino de Roberto, con los hombros encorvados y los ojos bajos. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible. «Debería haber hablado antes. No quería que esto pasara».
Diego lo miró, no con enojo, sino con una comprensión que iba más allá de su edad. Está bien, dijo. Todos aprendemos a nuestro tiempo. Luis asintió, retrocediendo hacia la multitud, llevando consigo una lección que nunca olvidaría. Fuera del tribunal, el sol bañaba la ciudad en un resplandor dorado, como si el mundo mismo celebrara la victoria de Diego. Carlos, su amigo, lo esperaba en las escaleras, su celular grabando, capturando el momento en que Diego salió, no derrotado, sino transformado. Voy a estudiar Derecho, dijo Diego, mirando a la cámara con una sonrisa pequeña pero real. Y algún día, nadie será silenciado en un tribunal como lo fue mi padre. Con eso, bajó las escaleras, hacia un futuro que ya no era solo suyo, sino de todos los que habían escuchado su voz. Si esta historia te ha hecho sentir la furia de la injusticia, si crees que la verdad de Diego merece ser escuchada en cada rincón, dale like a este relato y deja un comentario con la palabra justicia. Comparte esta historia para que el mundo sepa que no nos quedaremos callados. Únete a la lucha de Diego por un mundo donde nadie sea silenciado. La historia de Diego Morales es un grito de resistencia que resuena en el corazón de cualquiera que haya sentido el peso de la injusticia. Este joven de 17 años, enfrentado a un sistema que lo juzgó por su piel antes que por sus hechos, nos muestra el poder de la verdad y la valentía. Su lucha no fue solo por limpiar su nombre, sino por honrar la memoria de su padre y dar voz a los silenciados. La furia que despierta esta historia no nace solo de la arrogancia del juez Salazar o las mentiras del oficial Ramírez, sino de la indignación de ver cómo un sistema puede aplastar a los más vulnerables sin darles oportunidad de defenderse. Diego, con su calma y determinación, nos enseña que la justicia no es un regalo, es una conquista que requiere coraje, preparación y fe en la verdad, incluso cuando todos están en tu contra. El impacto de esta historia trasciende el tribunal, nos confronta con nuestra propia responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin escuchar? ¿Cuántas veces hemos permitido que el prejuicio hable más alto que la verdad? Diego nos recuerda que la lucha por la justicia no es solo de los acusados, sino de todos nosotros. En la vida diaria podemos aplicar esta lección siendo más empáticos, cuestionando los estereotipos y alzando la voz por aquellos que no son escuchados. Su historia nos inspira a no bajar la cabeza ante la adversidad, a documentar nuestra verdad, como él lo hizo con su cuaderno, y a persistir, aunque el mundo espere nuestro fracaso. La carta de su padre, un eco de dolor y esperanza, nos enseña que nuestra voz es lo único que nadie puede quitarnos. Aplicar esto significa hablar claro en el trabajo, en la comunidad, en la familia, defendiendo lo justo aunque tiemblemos. Diego no solo ganó un juicio, ganó un lugar en la historia de los que luchan por un mundo más equitativo. Su ejemplo nos llama a ser valientes, a no callar frente al racismo o la injusticia y a apoyar a quienes enfrentan sistemas opresivos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la misma furia y esperanza que Diego y su madre Ana, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no perderte más historias de lucha y verdad. Deja un comentario con la palabra justicia para unirte a este movimiento. Hagamos que la voz de Diego resuene en cada rincón.